Bienvenidos. Hoy ponemos la mirada, en un gigante que lo domina todo en los Alpes, el Mont Blanc. O Monte Bianco, claro, según desde donde se mire. Exacto. Con esos, ¿cuánto eran? 4.805 metros y medio según lo último que midieron. El rey indiscutible de los Alpes, bueno, si dejamos fuera el Cáucaso, claro. Una mole de roca y hielo justo ahí, en la frontera franco-italiana. Justo ahí. Y es que es mucho más que una montaña altísima, ¿eh? Es todo un símbolo cultural, un laboratorio al aire libre, también escenario de, bueno, de hazañas increíbles y de tragedias. Un imán, vamos, Sí, para aventureros, científicos, de todo. pues esa es la idea hoy, ¿no? Meternos a fondo, usar la información que tenemos de fuentes enciclopédicas para entender un poco mejor este ícono, ver todas sus caras. Eso es. Desde cómo se formó esta barbaridad de montaña hasta su papel como, bueno, la cuna del alpinismo moderno, pasando por esa historia curiosa de la frontera en la cima que tiene su miga, Sí, sí, que no está tan claro. o cómo la propia altura de la montaña pues está cambiando. Vamos a ello. Empecemos por los cimientos. La roca. ¿De dónde sale esto? Pues mira, el corazón de la montaña es antiquísimo. Se formó en lo que llaman la orogenia varisca. Hablamos de hace cientos de millones de años, mucho antes de que los Alpes como los conocemos existieran. Ostras. Tienes que imaginar como una burbuja enorme de granito fundido, un batolito, que subió y se quedó ahí, solidificado, entre rocas más viejas, metamórficas, como gneis, esquistos. La cima, de hecho, está sobre ese granito. Vaya, o sea, un núcleo de granito súper antiguo. Pero los Alpes, como cadena montañosa, son más recientes, ¿no? Por la colisión de placas, la orogenia alpina. ¿Cómo encaja eso? Claro. Esa colisión posterior, la alpina, fue la que, digamos, apretó y levantó todo ese bloque antiguo. El macizo está cosido a fallas. Algunas son de la época varisca que se reactivaron, otras son nuevas, por esas presiones enormes. Ajá. Es como si hubieran cogido esa base viejuna y la hubieran estrujado y elevado. Y luego, claro, el toque final, la escultura final, la dieron los glaciares. Y la siguen dando, ¿eh? Esas agujas tan afiladas, los valles en forma de U, todo eso es obra del hielo. Entendido. Roca vieja, fuerzas nuevas y el hielo ahí, dale que te pego esculpiendo. Y aparte de roca, ¿hay minerales interesantes? Leí algo de un tal Payot. Sí, Venance Payot, un naturalista de allí, de Chamonix, ya en 1873 hizo un catálogo, imagínate. Hoy se conocen más de 680 especies minerales distintas confirmadas allí. Anda, Sí, sí. Es un sitio muy interesante para geólogos, coleccionistas, sobre todo por los cristales de cuarzo ahumado, florita rosa, cosas muy chulas. qué curioso. Bueno, de la roca pasamos a algo más etéreo, pero igual de importante. El clima. Me imagino que a casi 5.000 metros debe ser intenso. Uf, intenso es quedarse corto, sí. A ver, técnicamente la zona tiene un clima base que llaman templado y húmedo, CFB según Köppen. Pero claro, la altitud lo cambia todo, radicalmente. Claro. El macizo es tan grande que crea su propio tiempo, sus propias nubes, sus tormentas. La cima es un casquete de hielo permanente. La temperatura media ronda los 20 grados bajo cero. Madre mía. Y luego vientos huracanados, cambios de tiempo brutales en cuestión de minutos a veces. Es otro mundo. ¿Y llueve? Bueno, nieva igual abajo en Chamonix que arriba. Supongo que no. Que va para nada. La diferencia es abismal. Chamonix, que está a unos 1000 metros, recibe un poco más de 1000 milímetros al año. Normalito. Sí. Pero subes al Col du Midi, a 3500 metros, y se triplica. Más de 3000 milímetros. Una barbaridad. Vaya. Y curiosamente, justo en la zona más alta, cerca de la cumbre, vuelve a bajar un poco la precipitación. Parece que el macizo actúa como una barrera que obliga a las nubes a soltar casi toda el agua a media altura. Una fábrica de clima, literalmente. Y esto nos lleva a la gente, ¿no? A la historia. ¿Cuándo dejamos de verla solo como parte del paisaje y empezamos a pensar en subir? Pues el nombre Mont Blanc, como tal, ya aparece en un mapa de un tal Pierre Martel en 1744. Pero el que de verdad encendió la mecha, digamos, la obsesión por subir fue Horace Benedict de Saussure. ¿Ah? ¿El naturalista? Exacto, de Ginebra.
A partir de 1760 se quedó fascinado con la montaña y ofreció una recompensa a quien encontrara una ruta para llegar a la cima. El clásico incentivo, poner pasta encima de la mesa. Y funcionó, vaya si funcionó. El 8 de agosto de 1786, Jacques Balmat, que era guía y buscador de cristales de Chamonix, y el doctor Michel Paccard, también de allí, hicieron la primera ascensión confirmada. Historia. Totalmente. Esa fecha es como el pistoletazo de salida del alpinismo moderno. Subir, por el desafío. Qué bueno. ¿Y las mujeres? Tardaron mucho en animarse. Pues no tanto como se podría pensar, ¿eh? En 1808, Marie Paradise, que era una mesonera de Chamonix, fue la primera mujer en llegar arriba. Aunque bueno, parece que necesitó bastante ayuda. La subieron casi a rastras en algún tramo. Hombre, en esa época. Claro. La primera que subió de forma más, digamos, autónoma y por mérito propio fue Henriette d'Angeville en 1838, una pionera. Pioneros y pioneras. Pero, oye, mencionaste antes lo de la frontera, que la cima está ahí en medio y que no está claro de quién es. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, es una de las, digamos, disputas fronterizas más altas y curiosas del planeta. El lío está en si la frontera sigue exactamente la línea de la divisoria de aguas, como dice Italia. ¿Qué significaría eso? Pues que la línea pasaría justo por encima de la cumbre del Mont Blanc y también por la del Dôme du Goûter, que está al lado. O sea, partiría las cimas. Ah, vale. Y Francia dice que no, que la frontera hace una pequeña curva y evita las cimas, dejándolas enteramente en territorio francés. ¿Y en qué se basa cada uno? ¿Mapas, tratados? ¿Cuál es el origen de la disputa? Pues el origen está sobre todo en cómo se interpreta un tratado de 1860, el Tratado de Turín. Fue cuando Saboya, la región de Chamonix, pasó del reino de Cerdeña, que era como el precursor de Italia, a Francia. Ajá. Se firmó un acuerdo al año siguiente, en 1861, para marcar la frontera. Italia dice que ese acuerdo claramente seguía la divisoria de aguas, pero acusa a Francia de que en un mapa militar que hicieron unos años después, en 1865, un capitán llamado Miolet, pues desvió la línea, Desvió. En plan, en plan para que las cimas quedaran en Francia. Esa es la acusación italiana. Francia, por su parte, a veces saca a relucir documentos más antiguos, de la época de Napoleón, pero esos tratados fueron anulados después. La clave es el tratado de 1860 y el mapa del 61 frente al del 65. vaya lío. O sea, un posible error cartográfico, o no tan error, de hace siglo y medio que sigue coleando. Exactamente. Es un tema sensible, ¿eh? Aunque en la práctica no suele haber problemas graves en el día a día, diplomáticamente sigue ahí. Los mapas suizos, por ejemplo, que son muy precisos, marcan la zona como territorio en disputa. ¡Qué curioso! Y otra curiosidad, los mapas que usa la OTAN siguen la versión italiana, la de la divisoria de aguas, porque se basan en los tratados vigentes interpretados por Italia. Increíble. Una frontera en el hielo a casi 5.000 metros que aún no está definida del todo. Bueno, dejando la política abajo, volvamos a las alturas. Hubo ciencia allá arriba, ¿no? Intentos bastante ambiciosos. Sí, sí. El más famoso quizá fue el del astrónomo Pierre Janssen. En 1890 se le metió en la cabeza construir un observatorio en la mismísima cima. En la cima. Pero no es hielo. Claro, ese era el problema. Quería estudiar el Sol sin la interferencia de la atmósfera baja. Tiene sentido, pero... Pero la logística era una locura. Contactaron hasta con Gustave Eiffel, el de la torre, y él dijo, vale, pero encontradme roca sólida a poca profundidad. Hicieron sondeos, perforaron, y nada. La roca estaba a más de 12 metros bajo el hielo. Uf, Eiffel dijo que así no se podía, que era inviable, pero Janssen siguió R que R y lo construyó directamente sobre el hielo en 1893, una estructura de madera, y aguantó. Me imaginó el glaciar moviéndose por debajo. Pues aguantó poco y mal. A los pocos años, ya en 1906, empezó a inclinarse peligrosamente. Intentaron calzarlo, arreglarlo, pero nada. En 1909 se abrió una grieta enorme justo debajo y tuvieron que salir pitando. Se abandonó y acabó hundiéndose y desapareciendo en el glaciar. ¡Qué historia! Eso sí, mientras funcionó, registraron un récord. En enero de 1893, menos 43 grados Celsius. La temperatura más baja jamás medida oficialmente en el Mont Blanc. Menudo frío. Vaya, una ambición científica que chocó, literalmente, con la realidad del hielo. Pero bueno,
esas alturas también han visto tragedias más modernas, ¿no? Accidentes aéreos. Sí, por desgracia. Dos muy graves, además, de la misma compañía, Air India, y en circunstancias muy parecidas, lo cual es bastante tétrico. Así, el vuelo 245 en 1950, con 48 muertos. Y el vuelo 101 en 1966 con 117 fallecidos. Ambos se estrellaron cerca de la cima mientras hacían la maniobra de descenso para aterrizar en Ginebra. Parece que por errores de cálculo de la posición respecto a la montaña. Recuerdo algo del segundo, que viajaba alguien importante de la India. Sí, exacto. Homi J. Bhabha, que era el presidente de la Comisión de Energía Atómica de la India, vamos, el padre del programa nuclear indio, falleció en ese vuelo 101. ¡Qué fuerte! Y lo increíble es que, incluso hoy, décadas después, el glaciar sigue escupiendo restos de esos aviones. Trozos de motor, fuselaje, asientos, incluso joyas, correo diplomático que se encontró hace unos años. El hielo conserva y devuelve la historia, a su ritmo. Es tremendo. Un recordatorio helado. Pero bueno, no todo es barrera y peligro en el Mont Blanc. También se puede pasar por debajo. Claro, gracias al túnel del Mont Blanc. Una obra de ingeniería brutal. Empezaron a planearlo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, y se inauguró en 1965. Son 11,6 kilómetros que unen Chamonix, en Francia, con Courmayeur, en Italia. Vital para el transporte transalpino. Una conexión clave, sí. Aunque esa conexión también tuvo un día negro, ¿no? Sí, el incendio de 1999. Fue terrible. Un camión frigorífico belga que transportaba harina y margarina se incendió dentro del túnel. El fuego se extendió rapidísimo por el túnel, el humo. Murieron 39 personas atrapadas. Una catástrofe espantosa. Madre mía. ¿Qué se aprendió de aquello? ¿Cambió la seguridad? Cambió todo, radicalmente. El túnel estuvo cerrado 3 años. Se hizo una reforma completísima. Metieron sistemas de detección de humo y fuego computarizados, cámaras térmicas por todas partes, refugios seguros y presurizados cada pocos cientos de metros. Ujú. Construyeron una galería de evacuación paralela por si acaso. Un puesto de bomberos propio, justo en mitad del túnel, con equipos especializados. Y controles súper estrictos a los camiones antes de entrar, para ver si se sobrecalientan o llevan mercancías peligrosas. La seguridad ahora, vamos, no tiene nada que ver. Una lección durísima, pero bueno, necesaria. Oye, mencionamos al principio que la altura del Mont Blanc no es fija. Eso me dejó pensando, ¿cómo? ¿Cómo puede cambiar la altura de una montaña así? Es que lo que medimos, como el punto más alto, no es la roca en sí, ¿sabes? Es la cima de la capa de hielo y nieve que cubre la cumbre rocosa. Y esa capa, pues, engorda y adelgaza. Ah, sí. Claro, depende de cuánta nieve caiga en invierno y se acumule, y de cuánto hielo se derrita o se compacte con el viento y el sol en verano. Es un balance que cambia cada año. Entonces, ¿las mediciones esas que hacen con GPS cada 2 años reflejan eso? Exacto. Durante años se usó la cifra redonda de 4.807 metros. Pero cuando empezaron las mediciones súper precisas con GPS, a principios de los 2000, vieron que variaba. En 2002 dio 4.807,40 metros. Vale. Pero lo curioso fue después de la ola de calor brutal de 2003. Midieron en septiembre y había subido a 4.808,45 metros. Más alto. Y no solo eso, la posición exacta del punto más alto se había movido 75 centímetros hacia el noroeste. Increíble. O sea que con el calor subió. ¿No debería ser al revés? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Sí. La explicación que dieron es que la nieve del verano se acumuló de forma diferente sobre el hielo más duro subyacente. Pero bueno, luego siguió variando. Sí. Sí, en 2005 subió un poquito más, 4.808,75 metros, luego bajó en 2007 y 2009, tuvo un pico en 2013, con 4.810,2 metros, el máximo registrado. Y la última medición, la de septiembre de 2023, dio 4.805,59 metros. Anda, casi 2 metros menos que la medición anterior de 2021. Eso es. Una bajada bastante significativa en solo 2 años. Entonces, ¿podemos decir que la altura del Mont Blanc es como un termómetro del cambio climático? Sin duda. Es uno de los indicadores más visuales y directos que tenemos en los Alpes. Esas fluctuaciones en el grosor de la capa de hielo de la cima reflejan directamente el balance entre las nevadas y el deshielo. Y la tendencia a la baja de los últimos años, sobre todo esta última caída, pues parece claramente ligada al aumento de las temperaturas y a veranos más secos.
Qué interesante. Por cierto, la cumbre rocosa de verdad, la Roca Pelada, está a 4.792 metros, o sea, unos 13-14 metros por debajo de la cima de hielo, y un poquito al oeste, a unos 40 metros. Un termómetro gigante a la lista de todos. Y claro, esta montaña es un imán. Miles de personas quieren subir cada año a esa cima que sube y baja. ¿Cómo se sube? ¿Cuáles son las rutas principales? Uf, hay varias, pero digamos que hay 3 o 4 que son las más habituales. La más popular, pero de lejos, es la que llaman Ruta del Guter, o Vía Real. ¿Por dónde va? Se empieza en Francia, en Saint-Gervais. Se coge un tren cremallera, el Tramway du Mont Blanc, hasta el Nid d'Aigle, el Nido del Águila. Y desde ahí se sube andando al refugio de Tétrousse. Vale. Y después de Tétrousse, viene el tramo más famoso y peligroso, el Grand Couloir, la Gran Canaleta. Es un corredor donde caen piedras constantemente, sobre todo por la tarde con el calor. Hay que cruzarlo rápido y con cuidado. Suena tenso. Lo es. Una vez pasado se sube una cresta hasta el refugio del Guter, que es súper moderno, parece una nave espacial. Ahí se pasa la noche y de madrugada a por la cima. ¿Y si quieres evitar esa canaleta? ¿Hay otras opciones? Sí, la segunda ruta más usada es la de los Tres Montes, o la Traversée. Esa empieza desde la Aiguille de Midi, a donde subes en teleférico desde Chamonix. Espectacular. Sí. Duermes en el refugio de Skosmik y la ascensión cruza por las laderas de otros 2 4000, el Mont Blanc du Tacul y el Mont Maudit. Es una ruta preciosa, pero más técnica que la del Gutier, y más expuesta a avalanchas y grietas en el glaciar. Entiendo. ¿Y la ruta original, la de los primeros ascensionistas? La ruta histórica que pasa por el refugio de Grands Mulets se usa menos en verano para subir porque es más larga y con más grietas, pero es muy popular para hacer esquí de montaña en primavera o para bajar esquiando. Ah, vale. ¿Y desde Italia? Desde Italia, la ruta normal es la llamada Vía del Papa o de las Aguilles Grises. Sube por el glaciar del Miage, que es impresionante, y pasa por el refugio Gonela. Es más larga, más dura físicamente quizá, y menos concurrida que las francesas. Mucha gente intentando, lo has dicho, 20.000 intentos al año. ¿Es tan difícil como parece? ¿O la gente va un poco a la ligera? A ver, técnicamente, para un alpinista con experiencia, buena forma física y que se aclimate bien, las rutas normales no son extremadamente difíciles. No es escalada extrema. Pero... Pero el gran problema es la altitud. Casi 5000 metros. Eso exige una aclimatación sí o sí. Pasar varios días subiendo progresivamente, para evitar el mal de altura, que puede ser muy grave. Y luego están los peligros objetivos, que no dependen de ti. Las caídas de piedras en el Guter, las avalanchas en los Tres Montes, las grietas tapadas por la nieve en los glaciares, el tiempo que puede cambiar en minutos. Es una montaña que no perdona los errores ni la falta de respeto. Y se cobra vidas, lamentablemente. Se oyen cifras a veces muy altas. Sí, hay una estimación antigua, creo que de los años 90, que circuló mucho y hablaba de 6000 u 8000 muertes acumuladas en toda la historia del macizo. Eso la convertiría en la montaña más mortífera del mundo. Una barbaridad. Sí, pero, ojo, esas cifras son históricas y para todo el macizo, no solo la cima. Las cifras anuales más recientes que dan los servicios de rescate desde los 90 suelen moverse entre 10 y 20 fallecidos por año en todo el macizo. Que sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho, claro. Cada muerte es una tragedia. A veces lees en prensa 100 muertos al año, pero esas cifras tan altas no parecen estar confirmadas por las fuentes oficiales de rescate francesas o italianas. Pero sí, es una montaña peligrosa. ¿Y se sabe dónde ocurren más accidentes? ¿Has mencionado la canaleta? El corredor del Guter es un punto negro clarísimo. Un estudio francés contó más de 70 muertes solo en ese tramo entre 1990 y 2011. Y sigue sumando víctimas casi cada verano. En 2017 hubo 11 muertos solo ahí. Es un embudo natural para las piedras que se desprenden de arriba. ¡Qué barbaridad! Los refugios, entonces, son vitales. Has mencionado varios. Son esenciales, ¿eh? El Guter, Cosmix, Tétrousse, Gonella, Grands Mulets. Sin ellos, la logística sería muchísimo más complicada y peligrosa. Dan un respiro, un sitio para dormir, aclimatarse, protegerse del mal tiempo. ¿Y el Bayot? Has dicho que hay otro cerca de la cima. Ah, sí, el refugio Bayot. Está a unos 4360 metros. Pero ojo, no es un refugio normal para pasar la noche. Es más bien un bivac de emergencia, una caja metálica muy básica para resguardarse si te pilla una tormenta o tienes un problema muy cerca de la cima. No está pensado para quedarse. Entendido.
Y todo este ecosistema de rutas, refugios, alpinistas, ¿cómo le está afectando el cambio climático? Aparte de lo de la altura de la cima. Pues de forma muy directa y, la verdad, bastante preocupante. El deshielo se está acelerando muchísimo. Los glaciares retroceden a ojos vista, y eso no es solo un cambio estético. Claro. El permafrost, que es como el cemento helado que mantiene unidas las rocas en las zonas altas, se está derritiendo. Y eso provoca que haya muchísimos más desprendimientos de rocas. El peligro en rutas como la del Guter ha aumentado exponencialmente en veranos cálidos. O sea que en algunos momentos es casi prohibitivo subir por ahí. Ha habido veranos como el de 2015 o el de 2022 que fueron muy secos y cálidos, en los que las autoridades llegaron a desaconsejar oficialmente la ruta del Guter. Incluso cerraron el refugio temporalmente porque el riesgo de caída de piedras era extremo. Vaya panorama. Sí. Y no solo eso, el propio glaciar cambia. Aparecen grietas enormes donde antes no las había. Recuerdo en 2016 se abrió una grieta gigante justo en la arista final, cerca de la cima, que complicó mucho el paso. Las condiciones son mucho más inestables, más cambiantes. Y a eso se suma la gente, ¿no? La masificación. Claro, miles y miles de personas en verano. Eso también tiene un impacto. Erosión en los senderos, problemas de basura, de residuos. Hablando de residuos, ¿es verdad eso de que hay baños cerca de la cima? Sí, sí. Es curioso. En 2007 instalaron 2 retretes secos cerca del refugio Bayot, a 4.260 metros. Se dice que son los baños más altos de Europa. No me digas. Sí, fue un intento de gestionar un poco el impacto de tanta gente, ¿sabes? Para evitar que la zona se convirtiera en un estercolero. Subirlos allá arriba en helicóptero tuvo que ser toda una odisea logística. Me imagino. Baños con unas vistas espectaculares, sin duda. Oye, aparte de las ascensiones normales, por decirlo así, el Mont Blanc ha sido escenario de todo tipo de hazañas, récords, cosas raras. La lista es interminable y a veces muy loca, sí. Desde el piloto Henry Giraud, que aterrizó con una avioneta pequeña en la mismísima cima en 1960. Una locura. Tela. Hasta los récords de velocidad. El más famoso seguramente es el de Kilian Jornet, en 2013. Salió de la iglesia de Chamonix, subió a la cima y volvió a bajar a Chamonix. En 4 horas y 57 minutos. Una bestialidad. Increíble. Y también ha habido récords femeninos impresionantes. Emily Forsberg en 2018 y más reciente Hilary Gerardi en 2023, que lo hizo en 7 horas y 25 minutos. Impresionante. Y luego cosas más peculiares, ¿no has dicho? Sí, hombre. Ha habido aterrizajes masivos en parapente. En 2003 y 2012 aprovecharon días con condiciones perfectas y aterrizaron decenas de parapentistas en la cima. Un artista danés, Marco Evaristi, intentó pintar parte de la ladera de rojo en 2007 como protesta ecológica, aunque le pararon. ¿Y lo del jacuzzi? Ah, sí. Eso fue en 2007 también. Un grupo de suizos subió un jacuzzi hinchable, generadores, agua, y se montaron un jacuzzi en la cima. Salió en todas las noticias. Hay gente para todo. Pero también ha habido polémicas, ¿no? Con intentos de subir con niños muy pequeños o récords un poco forzados. Sí, ese es un tema delicado que ha generado mucho debate ético. Ha habido varios casos estos últimos años de padres intentando subir con hijos de 5, 9, 11 años. Algunos han acabado en rescates complicados o se han visto envueltos en situaciones de peligro, como una avalancha en 2014 con unos americanos. Claro, es que Plantea preguntas difíciles, ¿no? Sobre la responsabilidad de los padres, sobre dónde está el límite entre la aventura, la ambición personal y poner en riesgo a un niño en un entorno tan hostil. Ha habido mucha crítica por parte de los guías y las autoridades locales. normal. Bueno, para ir terminando, no podemos olvidar la huella cultural del Mont Blanc. Es inmensa. Es omnipresente, sí. En la cultura occidental sobre todo. Inspiró a los grandes poetas románticos. Shelley escribió un poema famosísimo titulado Mont Blanc. Byron también lo menciona. Y Frankenstein, ¿no? Exacto. Mary Shelley hace que el monstruo de Frankenstein se refugie en los glaciares del Mont Blanc, en el Mer de Glace concretamente. Es un escenario potentísimo en la novela. Y en novelas de montaña, claro. Por supuesto. Premier de Cordée, El primero de la cuerda, de Roger Friedrich Roche, un clásico francés. Pero también aparece en la literatura polaca, en relatos de aventura más modernos como los de Jon Krakauer. Su imagen es un ícono. Y en el cine, imagino. También.
Desde películas clásicas de alpinismo alemanas de los años 30, como Sturme über den Mont Blanc o Tormenta sobre el Mont Blanc, hasta dramas franceses más recientes como Malabar Princess o incluso series de ciencia ficción británicas como The Tripods. Es un telón de fondo que siempre impacta. Evoca grandeza, peligro, belleza. Un icono total, natural y cultural. Oye, ¿y hay esfuerzos serios para protegerlo de forma global, lo de patrimonio de la humanidad? Pues es una idea que lleva dando vueltas muchos años. Declarar todo el macizo patrimonio de la humanidad por la UNESCO, reconociendo ese valor universal que tiene. El problema es que requeriría una candidatura conjunta de Francia, Italia y Suiza, porque el macizo abarca los 3 países. Y eso es complicado. Eso es complicado de coordinar, sí. Poner de acuerdo a 3 países con sus distintas normativas y prioridades, pues todavía no se ha conseguido presentar una candidatura formal sólida. Pero la idea sigue ahí. ¿Y cuáles dirías que son las mayores amenazas para el Mont Blanc hoy? Pues yo diría que son 2, principalmente, y además están súper conectadas. Por un lado, la presión del turismo, la masificación, sobre todo en verano, con todo lo que implica, erosión, residuos, la necesidad de construir y mantener infraestructuras como teleféricos, refugios. Mm, Y por otro lado, y cada vez de forma más evidente y grave, el cambio climático, que no solo está derritiendo los glaciares y cambiando el paisaje, sino que está aumentando los peligros naturales como los desprendimientos y amenazando la propia esencia de lo que es la alta montaña alpina. Una amenaza se retroalimenta con la otra, además. Un futuro complicado para el techo de los Alpes occidentales. Un futuro lleno de desafíos, desde luego. No va a ser fácil gestionarlo. Pues hemos tocado un montón de cosas hoy, ¿eh? Desde la geología de hace millones de años de este gigante hasta su papel clave en la historia del alpinismo, esa disputa tan curiosa por la frontera en la misma cima. Sí. Las historias de ciencia, de tragedia humana que guardan sus hielos y cómo su propia altura se ha convertido en un termómetro del clima que nos afecta a todos. Y también hemos visto el reto que supone subirlo, ¿no? Lo físico, lo mental, los peligros reales que hay ahí arriba. Pero también las proezas, las historias increíbles que inspira, su eco en la cultura y la urgencia, claro, de protegerlo. Protegerlo del cambio climático y de nosotros mismos, de nuestra propia presencia masiva. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Para darle vueltas. Ante estos peligros que crecen, el cambio climático, la presión turística tan bestia, esas tensiones en la frontera que siguen ahí, ¿qué responsabilidad tenemos todos como sociedad para gestionar cómo se accede al Mont Blanc y cómo preservamos lo que significa, su espíritu, para la gente que venga después? Esa es la gran pregunta, sí. Una pregunta clave. Porque el futuro de este ícono natural, de este símbolo cultural, depende mucho de las respuestas que le demos y de las decisiones que tomemos ahora. No podemos mirar para otro lado.